¿Qué tal, amigos? El último día estuvimos hablando de Edgar Allan Poe. Hoy nos metemos con otro narrador maravilloso, cuentista, novelista, ensayista, poeta, Robert Louis Stevenson. Y la obra que vamos a tratar de una forma preferente al final de la grabación va a ser Extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero antes nos vamos a detener un poquito en la figura de Stevenson como escritor y dar alguna pincelada sobre su interesante, aunque corta, vida. Stevenson nace en 1850 en Edimburgo, tiene desde niño una salud precaria que condiciona su obra y condiciona su forma de escribir, pero al mismo tiempo nos sorprende cómo en esa mente se pueden crear tantas maravillas. La obra de la que decía que trataremos hoy con más profusión es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la protagonista, pero la he flanqueado aquí con otras dos obras maestras de este autor que seguramente habréis leído, sobre todo la primera, La isla del tesoro, y la que pongo a la derecha, El señor de Ballantrae, que es una obra de madurez, quizá menos conocida, ambientada en la guerra entre Escocia e Inglaterra en el siglo XVIII. Simplemente, por lo menos, para que toméis nota de esos títulos, para que no las haya leído, que son absolutamente recomendables. Volvemos un momento al autor. Stevenson, como hemos dicho, con una salud precaria desde niño, tiene una corta vida, puesto que muere a los 44 años, y solo en ese tiempo crea obras literarias maravillosas y con 31 años ya hace La isla del tesoro, con 35-36 Dr. Jekyll y Mr. Hyde, incluso la obra que hemos dicho en madurez, El señor de Ballantrae, con apenas 38. En los últimos años de su vida, seguramente ya de entre 39 y 40, buscando mejorar su salud, viaja por los mares del sur, por las islas del Pacífico. El primer sitio donde recala es Hawái, en la isla de Molokai. Acababa en ese momento de fallecer el padre Damián, el belga de los Sagrados Corazones, de tan importante obra allí en esas islas Hawái, con los leprosos, y con controvertida actuación, hasta el punto de que algunos reverendos de la propia zona condicionan y critican su obra. El propio Stevenson, justo cuando llega allí, conoce a esos reverendos, toma nota de sus nombres por la forma tan estricta de crítica que tenían. Precisamente esos dos nombres son H y Hyde. No perdamos de vista este segundo apellido, porque Stevenson se lo queda para luego ilustrar una de sus novelas, justo de la que vamos a hablar después. Del propio personaje, decir que después de Hawái continuó viajando con su esposa por Nueva Zelanda y por otras islas del Pacífico. Acaba muriendo a los 44 años en Samoa, rodeado de los indígenas que le adoraban, porque les contaba historias maravillosas que les tenían anonadados. La versión editorial de Valdemar sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde que tenemos en casa incluye también otros relatos cortos, por eso lo he señalado ahí. La mayoría de editoriales aprovechan que Jekyll y Hyde es una novela de apenas 100 páginas, pues para en el mismo volumen incluir algunos de los deliciosos relatos de terror de este escritor. Yo no voy a poder, por la extensión que tendría el vídeo, hablaros de todos esos relatos que están aquí incluidos, pero sí de uno de ellos. He elegido el primero, El ladrón de cadáveres. Voy a intentar muy resumidamente daros algunas pinceladas y luego ya nos metemos con el Jekyll y Hyde.
El ladrón de cadáveres, de Body Snatcher en original, trata sobre un hecho real en el Edimburgo de la época, que había un famoso médico, catedrático de anatomía, que cada vez necesitaba para sus mesas de disección mayor número de cuerpos, y lo que estaba de moda, que era buscar en los bajos fondos cadáveres y sacarlos de las tumbas, se da un paso más en este hecho real tremendo, y es que algunos desaprensivos pasan a asesinar directamente a personas y nutren así de cadáveres la mesa de disección. En el relato, una vez que se ha inspirado en ese terrible hecho real, en el relato, digo, Stevenson se centra directamente en dos ladrones de tumbas, dos estudiantes que son los favoritos del catedrático de medicina y que profanan tumbas y las llevan a la mesa de la cátedra de anatomía, casi calientes todavía, ¿no? Con el horror que eso supone. Lo que pasa es que Stevenson, con su estilo delicioso, pues nos va llevando por momentos inciertos hasta que llegamos a un final que no podemos desvelar y que deja anonadados a los protagonistas y al lector. Y cuando he insistido mucho en la palabra estilo literario es porque escribe también Stevenson, cuidaba tanto sus formas, y hasta el punto de que él mismo decía sobre lo que es el estilo lo siguiente, dejadme que os lo lea. Una telaraña, una pauta a la vez sensorial y lógica, una trama elegante y fecunda, eso es el estilo, ese es el fundamento del arte de escribir. Muy bien, pues si entramos ya a el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tengo que decir que los críticos y la mayoría de los que han tratado de diseccionarnos la obra insisten en esa alegoría sobre la dualidad del bien y el mal inherente a todo ser humano. Yo daría un paso más, creo que hay un estudio psicológico tremendo. Lo que pasa es que con ese estilo literario tan perfecto de Stevenson, pues nos pasa por alto. Él nos va llevando de la mano durante el relato y nos va desvelando lo que quiere y lo que no quiere para que disfrutemos con la lectura, temblemos de miedo con lo que está pasando. En fin, los que tengáis la suerte de no hayáis leído todavía la novela, pues os invito a hacerlo, porque vais a ver esa fascinación que tiene Stevenson por el mal y de cómo el intentar evitarlo puede llevar a la autodestrucción. No nos podemos olvidar tampoco de la época en que estamos, finales del 19, estamos en la época victoriana y por tanto hay una moral estricta, y esa moral va a contrastar pues con los instintos básicos del hombre, con los instintos biológicos. Todo ese cóctel está en la historia, que no puedo desvelar porque estropearíamos la delicia que va a suponer el que no la haya leído todavía. Sí podemos decir que hay un primer protagonista, el señor Utterson, un abogado, amigo del Dr. Jekyll, al que llega un testamento de su amigo, le deja perplejo porque en él escribe que el beneficiario de sus bienes va a ser, si le pasa algo, un tal y misterioso señor Hyde. Durante el relato hay idas y venidas de Utterson para visitar a Jekyll, que cambia de estado de ánimo, el señor Hyde misteriosamente aparece y desaparece, y el final es absolutamente dramático. No podemos decir más que hoy os pongo un deber, una obligación, que es que seáis felices. No es un dicho cualquiera, es Stevenson el que nos decía con sus propias palabras lo siguiente sobre este importante deber. No hay deber que descuidemos tanto como el deber de ser felices.
Y sin más, y esperando no haberos cansado con la grabación, os dejo con un poquito más de música del grupo Norris Souls, que es la canción que había sonado desde el principio, Permanencia.